Bienvenidos una vez más a su programa Consulte a su médico. El día de hoy nos acompaña el doctor René Ochoa, ortopedista y especialista en cirugía articular. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Tenemos muchas preguntas y muchas dudas que responderle al público, sobre todo a los deportistas, porque bueno, muchos jóvenes a través de las redes sociales nos han mandado preguntas que tienen que ver con deporte. Y como seguramente pues se rompen huesos y se lastiman y todo, pues han de llegar muchos deportistas al consultorio. Me gustaría comenzar con esta primera pregunta, que parece ser que es muy frecuente. No sé si acaso de repente le llegue uno que otro futbolista ahí al consultorio, pero bueno, preguntan que lo operaron del ligamento cruzado anterior, que cuándo puede regresar a jugar fútbol, porque parece ser que esto, que es muy frecuente entre los jugadores de fútbol, y seguramente de otros deportistas, hay veces que les dicen, a mí me tocó un caso muy cercano, un doctor que le dijo, bueno, pues te recuperas en tanto tiempo y puedes regresar a jugar perfectamente. Regresa y se vuelve a lastimar y entonces lo tienen que volver a operar, ¿no? Entonces es una cosa que, bueno, pues sí preguntan porque nadie quiere ser otra vez operado, ¿no? Obviamente. Así es, Jorge, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, una de las lesiones más importantes o más frecuentes son las lesiones de las rodillas en los deportistas y entre ellas la ruptura del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es una de las estructuras que nos da más estabilidad en la rodilla, por ende es muy importante que esté siempre el ligamento íntegro para seguir realizando actividades deportivas. Sino una rodilla con un ligamento que no está en condiciones adecuadas, una rodilla inestable, y son los pacientes que se siguen lastimando cuando realizan deporte. Una reconstrucción del ligamento cruzado anterior para que el paciente vuelva a regresar a realizar actividades deportivas como es el fútbol o todo lo que es deporte de pivoteo o de contacto, debe de ser no menos de 6 o 7 meses, que es el tiempo total en el que el ligamento vuelve a adquirir las funciones de ligamento como tal, porque inicialmente lo que se hace es que se reconstruye con injerto de tendón. El injerto se puede tomar del mismo paciente o se puede utilizar injerto de un banco. Hoy en día los injertos de banco cada vez los estamos utilizando con más frecuencia, ya que el tomar el injerto del mismo paciente de alguna manera o de alguna forma hace que esa rodilla tenga cierta limitación, dependiendo del injerto que tomes, que puede ser de los tendones atrás del muslo o de la parte anterior de lo que es el tendón rotuliano. Y pues seguramente, digo, esto es porque, bueno, los deportistas es un sector, ¿no? Pero mucha gente tiene miedo a este tipo de lesiones o ya sea fracturas o de ligamentos, porque puede ser que no se lleguen a recuperar del todo, ¿no? Muchas veces por la cirugía, por el médico, tal vez por no seguir muchas veces las indicaciones del médico, ¿no? Que es un poco lo que quería hacer, profundizar en eso. ¿Por qué no? O sea, llega un momento en el que el paciente no hace caso de lo que dice el médico y tienen que regresar a la cirugía. Entonces, bueno, en este caso ya escucharon más o menos el periodo de tiempo que tienen que tener para recuperarse y regresar a las actividades. Pero bueno, ya hablando de este tipo de sectores que es el deportivo, quisiera hacer una pregunta que es, bueno, en el sector privado y en el sector público, ¿cuáles son las pues vamos a decir, los padecimientos o las, no voy a decir fracturas porque no todos son fracturas, pero bueno, los casos más vistos tanto en público como en privado? Las lesiones más frecuentes en gente que hace deporte o bien en algunos trabajadores, sin duda son lesiones alrededor de las rodillas como articulación. También tenemos pacientes que se lesionan frecuentemente en la espalda baja, que es un tema ahí muy importante, ¿no? Porque mucha gente que se dedica a hacer trabajo físico se llega a lastimar la espalda baja. Pero hablando desde el punto de vista deportivo, sin duda la articulación que más se lesiona es la rodilla, ya sea en público o en privado. Entonces la rodilla es sin duda el caso más visto, tanto en público como en privado. Pues ya saben, cuídense y cualquier cosa, asistan a ver al doctor si tienen algún problema o si empiezan a sentir, porque también muchas veces empiezan a sentir que les duele y no acuden al médico, y ya cuando es muy grave, pues ya tiene que ser caso, ya no se puede dar tratamiento más que cirugía, ¿no? Y ese es lo malo.
Otra de las preguntas que nos manda el público tiene que ver con las prótesis, que es un caso o es un tema muy sonado últimamente por el material, porque va avanzando la tecnología. En este caso preguntan que si el cuerpo o si la prótesis puede ser rechazada por el cuerpo del paciente. ¿Se rechazan o no se rechazan las prótesis? Bueno, los implantes hoy día o las prótesis que se utilizan, los materiales son compatibles totalmente con el cuerpo. Una prótesis no se llega a rechazar. Cuando mencionan que se llega a rechazar una prótesis es porque existe un aflojamiento del implante o existe infección en el paciente. Hay infecciones que nosotros llamamos infecciones subclínicas que hacen que el implante se vaya aflojando con el paso del tiempo y no da muchos síntomas. Y hay infecciones que son muy evidentes que hacen que el implante se pierda por la misma infección. El tener un implante o tener metal en el cuerpo cuando tenemos infecciones, ya sea en otras partes del cuerpo, como puede ser a nivel urinario, a nivel gastrointestinal, pueden las bacterias migrar a través de lo que es el torrente sanguíneo e implantarse en lo que es el metal de los implantes, y ese es el motivo que hace que el implante se pierda, no que el metal lo rechace el cuerpo humano. Sí, que en este caso, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de la cirugía en la que yo estuve presente, que de hecho fue uno de los temas que más cuidado se tuvo, ¿no? De la sepsis, de la cirugía, que en este caso no es tan peligroso en sí la prótesis, sino más bien todo el ambiente y todo lo que puede contaminar la cirugía, porque si hay una complicación, si hay una infección de la cirugía, pues es todavía peor que que la prótesis pueda ser rechazada o no, ¿no? En este caso, pues digo, se meten cosas o factores ambientales, bacterias, etcétera, si no se tiene el cuidado necesario, ¿no? Entonces yo creo que eso debe ser muy cuidadoso, y en este caso, bueno, pues van a ver en las imágenes de la cirugía cómo se prepara al paciente. Se tiene mucho cuidado para prepararse y para cuidar que no a este tipo de casos de infección. Que bueno, de hecho, esa es la siguiente pregunta y vamos a ese tema, que es ¿cuándo se puede iniciar el apoyo después de una prótesis de cadera? La cadera, como todos sabemos, o la cirugía de cadera es un tema pues muy importante, porque siempre la gente mayor, la gente ya tal vez adelante de los 60 años promedio, es la que es más propensa a este tipo de padecimientos, a operarse de cadera, a tener fracturas de cadera, etcétera, y le tienen mucho miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Y ¿cuál es el proceso de recuperación después de una cirugía de estas, que en este caso es de una prótesis de cadera? Sí, una cirugía de prótesis de cadera es una cirugía mayor desde el punto de vista ortopédico. Básicamente hay dos tipos de implantes, unos que se llaman prótesis totales y otros que se llaman hemiprótesis. Cuando hay fracturas se pueden utilizar hemiprótesis, y esto es cambiar únicamente lo que es el fémur, en donde está la fractura, que habitualmente es en la cabeza femoral, en el cuello femoral o por abajo de lo que es el cuello femoral, y hay diseños de prótesis para este tipo de fracturas. La otra parte es cuando existe desgaste de lo que es la articulación coxofemoral, de la articulación de la cadera. Ahí se cambia por una prótesis total, en la que básicamente tiene dos componentes. Un componente que va fijo al acetábulo y otro componente que va a lo que es el fémur. Entonces los dos componentes se unen, y así es como funcionan este tipo de prótesis totales de cadera. Hoy día han mejorado mucho lo que es el material y los diseños de las prótesis. Estas prótesis pueden llegar a durar más de 30 años cuando están bien puestas, entonces la duración de la prótesis es bastante. Los pacientes, los cuidados que tienen que tener justo después del postoperatorio es no deben sentarse en lugares muy bajos, no deben de cruzar las piernas, y esto nosotros habitualmente lo sugerimos por un periodo no menor de 3 meses. Pero el apoyo lo pueden iniciar inmediatamente después de la cirugía. Lo que hacemos es que al día siguiente ponemos al paciente de pie para que empiece a apoyar, asistido dependiendo de la edad del paciente, ya sea con una andadera, muletas o bien un bastón. Sí, porque yo tuve un caso muy cercano, un familiar que fue operado, fue sometido a esta cirugía. Obviamente, bueno, una persona de más de 90 años, ¿no?
que había que cuidar porque, pues digo, primero el miedo a ser operado, para empezar, la anestesia y todos los temas tabú o mitos y que hay alrededor de este tipo de cirugía, pero también el después cómo voy a recuperarme. Y recuerdo que la pregunta continua era ¿cuándo me voy a ir a mi casa? ¿Cuándo voy a recuperar mi vida normal? Y la respuesta continua era cuando empieces a caminar, cuando empieces a hacer tus ejercicios, toda la rehabilitación, ¿no? Porque si no hay esa rehabilitación, si el paciente no pone de su parte, pues nunca se va a recuperar del todo. Aunque la cirugía haya sido todo un éxito, pues nunca va a poder estar de pie y nunca va a poder caminar, ¿no? En este caso. Entonces, pero bueno, regresando al tipo de casos para las cirugías, puede ser por desgaste, que en este caso puede ser un caso de deportista, ¿no? Que por tanto uso llegue a desgastarse y entonces tenga que someterse a esta cirugía, ¿no? Vamos a un pequeño corte porque se nos termina el tiempo, pero ahorita que regresemos vamos a seguir hablando de estos procedimientos. Esto es Consulte a su médico, no se despegue. Pues ya estamos de regreso aquí en Consulte a su médico con el doctor René Ochoa, ortopedista, y estábamos hablando de la prótesis de cadera y de la cirugía pues mayor, ¿no? En general, cirugías mayores como estas y qué hay que hacer, cómo se debe de rehabilitar el paciente en este caso. ¿Cuáles son las indicaciones para la gente que nos está viendo apenas? ¿Qué se debe de hacer y para que no se preocupen tampoco, ¿no? Sí, las indicaciones después de una cirugía de una prótesis de cadera es rehabilitar. ¿Cómo hay que rehabilitarlo? Primero es ganar arcos de movimiento, cosa que algunos pacientes por desgaste lo pierden, e ir fortaleciendo poco a poco, ir entrenando lo que es la marcha. Y muy importante, todo lo que es cirugía ortopédica, la rehabilitación juega un papel muy importante para la recuperación completa del paciente, a diferencia de otro tipo de cirugías, como cuando les extirpan un apéndice o una vesícula. Una vez que termina la cirugía, ya no tiene el paciente nada que rehabilitar. Claro, y en este caso pues hay que mandarlos a la zona de rehabilitación, hacer ejercicios, estar pues, constantemente moviéndose, en este caso, parándose y caminar. Yo que estaba contando la anécdota de un familiar que si no se paraba y caminaba y hacía sus ejercicios, pues nunca se iba a ir a su casa, no iba a tener oportunidad de rehabilitarse completamente. Y bueno, pues eso, que quede claro que lo que estamos platicando, que no es una cirugía solo de viejitos, ¿no? En este caso, ¿no? Como podrían pensar la mayoría de las personas, sino que puede pasarle a cualquier tipo de personas, sobre todo a los deportistas por el desgaste, ¿no? De la articulación. Y hablando de otra cirugía que es muy típica, se ha escuchado o la gente ha escuchado hablar del manguito rotador. Y pues bueno, primero explicar qué es el manguito rotador, el famoso manguito rotador, cómo se puede desgastar o cuáles son las principales causas de desgaste o de lastimarse el manguito rotador y cómo se puede reparar en este caso, ¿no? Si no hay tratamiento ortopédico, me refiero a tomado, ¿no? O sea, analgésicos, algún tipo de, pues no sé, algún tratamiento que no sea invasivo como la cirugía. Sí, la lesión del manguito rotador. Primero, ¿qué es el manguito rotador que tanto se escucha hablar? El manguito rotador es un tendón que lo forman 4 músculos que nos permiten levantar y girar el brazo. Hay un músculo que está al frente del hombro, 2 arriba y 1 atrás. Y el conjunto de estos 4 músculos que envuelven la cabeza humeral en un tendón, ese es el manguito rotador. Entonces esos 4 músculos nos permiten levantar y girar el brazo. La lesión es muy frecuente en deportes que se realiza levantando el brazo. Entre ellos puede ser todo lo que es deporte de raqueta, natación. Curiosamente, en la natación de lo que te puedes lesionar es el tendón del manguito rotador. El béisbol, los que lanzan la pelota, sobre todo lo que es el pitcher. Entonces lo que sucede es que empieza a hipertrofiarse, a ganar tamaño o volumen
los músculos y empiezan a rozar con lo que es el hueso en la parte de arriba, el acromion, y esto empieza a desgastar el tendón del manguito rotador y con el paso del tiempo se empieza a romper. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas puede ser cargar algo muy pesado, realizar un esfuerzo muy grande y se puede llegar a lesionar el tendón del manguito rotador. Las formas de atenderlo en sus inicios, cuando únicamente está inflamado, puede ser con desinflamatorios. En la fisioterapia se puede utilizar lo que es el ultrasonido terapéutico, el láser, etc. Cuando ya se rompe, las formas de repararlo, antes se hacía abierto y era una recuperación muy lenta y era difícil recuperar el movimiento completo de estas lesiones. Hoy día, con el advenimiento de la técnica, se puede realizar por vía artroscópica con microcirugía. Pueden ser 3, 4, en ocasiones hasta 5 portales, dependiendo del tamaño de la lesión. Y al ser una cirugía de mínima invasión, el paciente lo rehabilita más rápido. En este caso, ¿están indicadas o pueden estar indicadas las prótesis? ¿Hay algún tipo de prótesis para este caso o solo para algunos otros casos que tienen que ver con hombro? Las prótesis en hombro, hay diferentes tipos de prótesis para diferentes padecimientos de hombro. Las prótesis pueden ser hemiprótesis cuando existen fracturas en el hombro. Cuando hay desgaste hay prótesis totales similares a lo que son las prótesis de la cadera. Y cuando hay pacientes que tienen, además de desgaste, el tendón del manguito rotador ya no funciona adecuadamente, en unas prótesis, un diseño de prótesis que se llaman prótesis reversas, que nos permiten cambiar la articulación en forma completa. Eso mejora lo que es el desgaste y el movimiento del hombro. Entonces, todas estas prótesis nuevas favorecen el movimiento de la articulación o el recuperar el movimiento de la función completa en pacientes que tienen desgaste y que no tienen un manguito rotador que les funcione. Y bueno, como hemos estado hablando tanto de articulaciones o de problemas en las articulaciones, llámese rodilla, hombro, etcétera, pero también puede haber problemas directamente en el hueso, ¿no? Como una fractura de tibia y peroné o de radio y cúbito, etcétera. Pero a mí me gustaría preguntar, porque también esa es una cosa que la gente también se pregunta, ¿qué dificultad o qué grado de dificultad o qué diferencia hay entre una cirugía de articulación propiamente o de un hueso, vamos a decir una fractura de tibia y peroné, por ejemplo? Las cirugías en las fracturas de las articulaciones es un poco más compleja porque la articulación la tienes que dejar perfectamente armada para que tenga una función como la tenía antes de fracturarse. Cuando la fractura es en el tercio medio de un hueso largo, llámese tibia, húmero, fémur, de alguna forma no tiene que ser la anatomía, no la tienes que reconstruir completamente. Aunque tú dejes una longitud y una rotación adecuada del hueso, es suficiente el repararlo para que tenga una función adecuada esta extremidad, ya sea brazo o ya sea pierna. Sí, que puedas soldar, poner un yeso, cualquier cosa, no una férula, etcétera, si no es tan complejo y bueno, ya se queda bien soldado el hueso y ya no pasa más, ¿no? Pero sí la articulación puede ser sí más compleja. Y otra cosa que también pues mencionábamos y bueno, más bien nos indicaban durante la cirugía fue que el probar, en este caso, como fue una articulación, como fue de cadera, checar que cuando ya una vez puesta la prótesis, checar que todos los movimientos de la pierna fueran los indicados y que no hubiera ninguna complicación, porque una cosa es ponerla, no toda la dificultad en hacer la cirugía, poner la prótesis, porque además son diferentes partes, ¿no? De la prótesis, que cada una encaje bien, que esté bien, que sea del tamaño, etcétera. Pero ya después de poner todo eso, de toda la complejidad, es ver si no tiene problema el paciente al mover la pierna, porque era una de las cosas que veíamos que, a ver, dobla la pierna, estírala, que la rodilla, hazla más para acá, del otro lado. Entonces, ver que todo el funcionamiento, en este caso fue una cadera, pero bueno, si es hombro también, que todo el movimiento del hombro se haga perfectamente, que se haga completo, o la rodilla, o cualquier otra articulación. Entonces, pues bueno, es muy importante. Y no hay que dejar las cosas, una de las cosas que a mí en lo personal me gustó, me llamó la atención de la cirugía a la que acudí y que por cierto, por eso les recomiendo que consulten a su médico, en este caso al doctor René Ochoa, es que las cosas se deben de hacer en el momento
indicado y en el momento en el que se deben de hacer, porque si se dejan para después, si hubiera una complicación en la cirugía o ya se terminó de hacer la cirugía y dices, bueno, ya cerramos, suturamos y se acabó, puede ser que después, como a muchos pacientes, y seguramente usted en casa se va a sentir identificado con esto, llega un momento en el que sí, se está recuperando aparentemente, pero tiene problemas porque no quedó bien la cirugía, entonces no puede caminar, no puede moverse bien. ¿Y qué pasa? Que tiene que regresar a una segunda cirugía. ¿Por qué? Porque no se hizo bien no se completó, vamos a decirlo de esa forma, la primera cirugía. Y como en el caso de esta cirugía de cadera, afortunadamente estos implantes tienen diferentes tamaños y tú escoges el implante adecuado para cada paciente. Tienes que verificar dentro de la cirugía la estabilidad de la articulación, de tal suerte que los movimientos sean completos y que no se luxe la articulación. Y también es muy importante reparar todos los músculos que tú trabajas al momento de la cirugía para que queden lo más anatómico posibles, para que el paciente tenga una recuperación completa. Hay pacientes como en el caso que vimos, en el caso de esta cirugía, un paciente joven, que es un paciente muy activo, entonces tiene que tener una función muscular adecuada para que tenga todos los movimientos y la fuerza adecuada para realizar sus actividades de la vida diaria. Y en muchos casos, estos pacientes siguen realizando actividades deportivas. Sí, porque además, a diferencia de un caso de alguna persona mayor, que tal vez no va a tener tanta actividad como esta persona que es joven y que seguramente va a estar moviéndose, que tal vez pretende hacer ejercicio otra vez o cualquier otra cosa, pues sí se tiene que, hacer bien la cirugía y después la recuperación, o estar perfectamente bien para que no haya complicaciones después. En este momento pasamos a lo que a mí me gusta, la parte de hacer prevención. La prevención y campaña para que la gente se prevenga y que no lleguen al grado de la cirugía ni de una complicación peor, que es qué tratamientos se pueden obtener, porque digo, bueno, nos queda poco tiempo, pero qué tratamientos se pueden obtener o se requieren para evitar que haya osteoporosis, ¿no? Porque está la osteopenia, que es una cosa, y está la osteoporosis, que eso puede, si no se cuida, puede caer en el caso de una cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hace, doctor, o que le hace la gente para que no llegue a este grado? Bueno, la osteopenia es cuando empieza a faltar calcio en los huesos, la osteoporosis ya es un grado mayor. Los pacientes con osteoporosis es gente más susceptible a tener fracturas. Existe osteoporosis congénita, como es la osteogénesis imperfecta, que son pacientes que se fracturan a muy temprana edad, desde niños. Estos pacientes hay que cuidarlos con tratamiento médico y en muchas ocasiones pacientes que se fracturan las extremidades, hay que ponerles clavos dentro del hueso y estos clavos empiezan a crecer junto con el paciente. Ya cuando hay osteoporosis, entonces el tratamiento es hacer estudios para ver la densidad ósea, y los pacientes que tienen osteoporosis ya en forma, lo que se les recomienda es que hagan ejercicio, que acudan al doctor, y hoy día hay muchos tratamientos tomados, inyectados, inhalados para mejorar la calidad de hueso. Y para poder prevenir. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero le agradezco al doctor René Ochoa. Van a aparecer sus datos por si quiere consultarlo y por si tiene algún problema para que acuda a su médico, al doctor René Ochoa. Muchísimas gracias. Yo soy Jorge Ugarte y les doy las gracias a ustedes y los espero el próximo domingo en punto de las 4:30 de la tarde.